Bienvenidos a una nueva clase de Sociología. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre los sociólogos del siglo XIX. Recuerden que en las clases anteriores estuvimos hablando sobre el origen de la sociología del positivismo, las formas o los elementos que toma la sociología para estudiar a las sociedades, pero ahora nos vamos a centrar en tres grandes pensadores que son los pensadores de esta época, del siglo XIX que estamos estudiando. Esos tres grandes pensadores representantes son Durkheim, Marx y Weber. Comenzaremos hablando de Durkheim. Durkheim, un poco como ya lo habíamos visto en la clase anterior, catalogaba las sociedades en dos tipos, o las clasificaba de dos formas. En sociedades arcaicas o tradicionales, que son sociedades más bien preindustriales, con una visión común del mundo, donde los miembros están unidos por lazos y esos lazos también están garantizados, sostenidos por la religión. Y aquellas sociedades adelantadas o modernas, que son sociedades industriales, propiamente dicha, donde los miembros están unidos por la especialización en el trabajo y la sociedad caracterizada por una división del trabajo. Para Durkheim, podríamos decir que la humanidad ha pasado progresivamente de las pequeñas comunidades homogéneas a las grandes sociedades complejas. Y esto nos lleva a poder, o nos introduce para poder entender, los conceptos de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. Diría Durkheim: en la sociedad tradicional, la religión y la cultura creaban una conciencia colectiva, es decir, que aseguraba la solidaridad. Por lo tanto, hablamos de una solidaridad mecánica. Mientras que la especialización del trabajo que se da, sobre todo en las sociedades modernas, va a llevar a que prime lo individual sobre lo colectivo. ¿Qué significa? Que se desplaza el interés común por el interés personal individual. Por eso es que empezamos a hablar de un tipo de solidaridad orgánica. Me voy uniendo a los demás en tanto y en cuanto hago una relación de costo-beneficio. Diría Durkheim: la sociedad como cuerpo humano tiene órganos, necesidades y funciones que son interdependientes. De acá nos vamos a detener un momentito para explicar un concepto de una parte del texto que van a encontrar de hecho en el libro de Sociología. Durkheim parte de entender un poco también a las sociedades. Para entender esas sociedades como cuerpo humano, va a decir que cada uno de nosotros seríamos como la fibra de los órganos, y esos órganos son los que permiten la vitalidad de ese cuerpo humano que termina siendo la sociedad. Si alguno de esos órganos falla, el resto de ese cuerpo va a empezar a fallar. Pero, sin embargo, esas fibras que van a conformar esos órganos necesitan estar unidas a otras. Eso es lo que vamos a llamar como cohesión social, es decir, aquello que me mantiene unido en la sociedad junto a otros. Ahora bien, Durkheim va a decir que, o se va a plantear esta pregunta: ¿por qué en las sociedades más bien tradicionales se dan menos casos de suicidios que en las sociedades adelantadas o modernas? Si nosotros miramos el cuadro ya podemos empezar a intuir algunas cosas, pero Durkheim se va a centrar en el suicidio no por el suicidio mismo, sino que lo va a clasificar de tres tipologías: el egoísta, donde todo pasa por la persona; el anómico, que va a ser empujado por la sociedad; y el altruista, donde la persona decide inmolarse por un bien superior, que en este caso es por un bien de la sociedad. ¿Sí? Como por ejemplo puede ser los kamikaze en la Segunda Guerra Mundial, o por ejemplo lo que se da con en los últimos años en Europa con los atentados de los fundamentalistas islámicos que se inmolan, como habrán visto en las diferentes noticias, en diferentes materias. Y eso es lo que le va a interesar a Durkheim poder explicar, y es lo que vamos a desarrollar un poquito más adelante en las próximas clases. Marx, por su parte, tomaba como punto de partida a las personas reales en un contexto determinado. Por eso es que Marx, como vimos en clases anteriores, analiza la historia como la lucha para satisfacer las necesidades
Por ello habla también de una naturaleza precapitalista y donde las acciones de las personas, según Marx, están condicionadas por el contexto natural, social, temporal y espacial en el que viven. Por ello habla de un tipo de investigación que debe ser una investigación empírica, donde lo que se busca es la satisfacción, o se busca explicar la satisfacción de la necesidad de las personas, las formas de producción, las formas de relacionarse que van a establecer los hombres entre sí y con el mundo en general. En definitiva, podemos decir que para Marx, la sociedad tiene dos grandes clases, que son la burguesía y los proletariados, y el proletariado. La burguesía es dueña de la industria, mientras que los proletariados son los trabajadores que venden su fuerza de trabajo a cambio de una explotación. Mientras que la burguesía va a obtener los medios de producción y con ello domina al proletariado y es poseedor a su vez de la propiedad privada. Según Marx, la burguesía siempre va a buscar el interés propio, por eso que se limita la solidaridad en este seno. Mientras que en el caso del proletariado, esta situación termina siendo o llevando a una alienación donde el proletariado en definitiva tiene que buscar el bien colectivo, es decir, de su propia clase. Para Marx, en conclusión, la caída de la burguesía y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. Es decir, según Marx, esa lucha de clases entre la burguesía y el proletariado se va a terminar dando de todas formas. Ahora bien, Weber, por su parte, va a hablar de las acciones sociales. Por eso es que va a empezar definiendo a la acción social, que la va a diferenciar de la acción. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la acción es aquella dimensión subjetiva de los actores sociales, es decir, lo que la persona en definitiva va a terminar haciendo. Mientras que la acción social siempre está dirigida a otros. Por eso esa acción social va a ser entendida de diferentes formas. Como una acción, o de diferentes tipos, como una acción social tradicional, donde la acción está dictada por los hábitos, las costumbres propias de la sociedad. Mientras que la acción afectiva está dada justamente por los lazos afectivos que se establecen dentro de la sociedad. Mientras que Weber también va a hablar sobre la racionalidad, de dos tipos de racionalidad que van a ser la racional con arreglo a fines y aquella que tiene arreglos a valores. La que nosotros llamamos acción social con arreglo a fines es aquella que para Weber es calculable, va a ser predecible, donde esta racionalidad, diría Weber, termina invadiendo todos los niveles de la vida moderna. Mientras que aquella que nosotros llamamos racional, acción social racional con arreglo a valores, está definida por la adhesión a ciertos valores fundamentales. Sin embargo, Weber ve o percibe que a medida que el capitalismo continúa avanzando, ya no se tiene en cuenta tanto la adhesión a ciertos valores que antes podían ser considerados relevantes. Es decir, a partir de ahora nos movemos más bien por costos-beneficios. Weber, dentro de su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, va a establecer una relación entre la religión con las formas de producción. Esa relación con la ética religiosa va a decir lo siguiente: que la religión configura las formas prácticas de conducta de una sociedad. Por ejemplo, la religión protestante se vincula con el sistema de ideas del capitalismo porque el espíritu obliga a las personas a mantenerse trabajando. ¿Qué significa esto? Que en la religión protestante, diría Weber, la salvación no está dada a través de otros, o no pertenece o no depende de otros, sino que depende de uno mismo. Es decir, cada uno de nosotros debe trabajar por su propia salvación.
Por eso es que va a decir, ese constante trabajo al cual nos estamos sometiendo va a favorecer que en aquellas sociedades que lleven ese tipo de conductas va a aprender o se va a desarrollar mucho mejor el capitalismo. Weber también nos va a hablar sobre la burocracia y la racionalidad. La burocracia es un término que fue creado en Francia y que combina a su vez dos términos franceses. Bureau, que significa escritorio y a su vez también puede ser traducido como oficina, y del verbo griego kratos, que significa gobernar. Por lo tanto hace referencia a un gobierno de los funcionarios. Por eso es que Weber va a decir que la burocracia es la organización social, pero también es una jaula de hierro. ¿Por qué una jaula de hierro? Va a ser considerada así porque es asfixiante, es decir, estamos todos atrapados dentro de esa jaula de hierro, porque tenemos que cumplir ciertas normas, establecer ciertos canales de trabajo, respetar ciertas jerarquías y no podemos movernos con total y plena libertad, pese a que la tenemos. Mientras que la racionalidad también va a ser tecnológica científica. Pero para Weber, ese tipo de racionalidad tecnológica científica también va a llevar a una forma de relación racional que termina siendo irracional, por un mundo de guerras y de miseria escondido detrás de una lógica de racionalidad y ciencia que no hace cuestionamientos éticos. Es decir, hasta dónde nosotros podemos, o las sociedades, van a permitir el avance de la tecnología y de la ciencia, pero que ese avance no necesariamente tiene que ser para el progreso de la sociedad. Por ejemplo, nosotros vimos que en la revolución industrial se produce un avance en la medicina, pero también se va a producir un avance en cuanto a los armamentos que van a llevar y van a ser utilizados luego en la Primera Guerra Mundial. Recuerden que estamos en el contexto del siglo XIX. Ahora bien, estas son las características que Weber le otorga a la burocracia. Establece un carácter formal de las comunicaciones, es decir, que las reglas, decisiones y acciones administrativas siempre van a ser por escrito. Responden a un carácter formal de la burocracia porque las acciones y procedimientos necesitan una comprobación a través de una documentación. Se valen de rutinas y formularios que facilitan una comunicación y hablan en definitiva de una estructura social formalmente organizada. Por ejemplo, el ejemplo más claro de burocracia es cuando un ciudadano quiere tramitar un permiso de conducir o un documento de identidad. Para todo, por ejemplo, vamos a poner el caso del permiso de conducir. Cuando vamos a sacar el permiso de conducir, lo primero que necesitamos es nuestro número de documento, como para cualquier otro trámite. Entonces, eso es burocracia. Comenzar a ver que quien está del otro lado va a realizar una serie de acciones, pero que esas acciones ni siquiera muchas veces van a ser pensadas, sino que son automáticas. Hay que presentar tales papeles, hay que hacer determinadas acciones para que se vea favorecido o no la facilidad de otorgar el permiso. Ahora bien, según Weber, hay ciertas características de la burocracia. Los funcionarios están organizados jerárquicamente, ¿sí?, en una jerarquía que va a ser administrativa y rigurosa. Las reglas están escritas y definen los derechos y las obligaciones de los funcionarios. Los funcionarios son asalariados y tienen la posibilidad de seguir una carrera dentro del sistema burocrático. Y existe la separación entre la vida laboral y la vida personal. En definitiva, los miembros de las organizaciones ocupan cargos, pero no son propietarios de los recursos materiales con los cuales trabajan. Es decir, que quien realiza la acción termina siendo un empleado más. En síntesis, para Weber, la burocracia presenta inconvenientes de amplia repercusión de la vida social moderna.
la rutinización de las tareas para funcionarios, la despersonalización en el trato con los usuarios o clientes y la alta cuota de poder de un sistema burocrático es lo que se termina imponiendo sobre los ciudadanos. Por eso es que hablaba de la jaula de hierro. Y hasta acá llega la clase de hoy. Recuerden que todo esto va a estar publicado en la página de Ciencias Sociales, donde además de estar publicado este video van a encontrar todo el material. Desde ya, éxitos con el trabajo.